El ejercicio de regresión lineal múltiple que voy a explicar dice: en la fisiología del deporte, una medición objetiva de la condición física es el consumo de oxígeno en volumen por unidad de peso corporal por unidad de tiempo. Se estudiaron 31 individuos en un experimento con la finalidad de modelar el consumo de oxígeno contra edad en años, peso en kilogramos, tiempo en que se recorre 1.5 millas, tasa del pulso en reposo, tasa del pulso al final de la carrera y tasa del pulso durante la carrera. Aquí están los datos. Bueno, en este diagrama de dispersión, mi variable de respuesta es consumo de oxígeno. Al compararla con la variable edad en años, podemos notar que no existe una tendencia lineal o no hay variación en la gráfica de estas dos variables. En la gráfica de consumo de oxígeno y peso en kilogramos, apreciamos que los puntos se encuentran dispersos, por lo que podríamos decir que no existe una linealidad entre estas dos variables, consumo de oxígeno y tiempo. Entre estas dos variables se observa una tendencia lineal decreciente, es decir, puede que exista una correlación entre las variables, consumo de oxígeno y tasa del pulso en reposo. En esta gráfica observamos la nube de puntos bastante dispersa. No existe una tendencia lineal, es decir, que no hay correlación entre estas variables, consumo de oxígeno y tasa del pulso final. En esta gráfica tampoco vemos una linealidad de los Los puntos se encuentran dispersos, o sea que no existe correlación entre las variables, consumo de oxígeno y tasa del pulso durante la carrera. En esta gráfica no hay variación, es decir, no existe linealidad y la correlación es muy baja o no existe correlación entre las variables. Veamos el coeficiente de correlación de Pearson. El coeficiente de correlación de Pearson entre consumo de oxígeno y edad en años es de menos 0.31. Un valor poco cercano al 1, es decir, que no existe correlación lineal entre estas dos variables. Consumo de oxígeno y peso en kilogramos es de menos 0.17, un valor un poco cercano al 1. Puede que exista correlación lineal entre estas dos variables. Consumo de oxígeno y tiempo. El coeficiente es de menos 0.88. El valor se encuentra lejano del 1, es decir que no existe correlación entre estas dos variables. Consumo de oxígeno y tasa del pulso en reposo. El coeficiente es de menos 0.35, un valor lejano al 1, es decir que tampoco existe correlación entre estas dos variables. Consumo de oxígeno y tasa del pulso final. El coeficiente es de menos 0.43, este valor también es lejano al 1, por lo tanto se podría decir que no existe correlación lineal entre estas dos variables. Y por último, el consumo de oxígeno y tasa del pulso durante la carrera. El coeficiente es de menos 0.26, es un valor que no está cercano al 1 y por ende no existe correlación lineal. Este es el modelo.
y aplicamos el STIP. Este método es utilizado para escoger las variables que mejor se ajustan al modelo. Las variables son edad en años, tiempo, tasa del pulso final y tasa del pulso durante la carrera. Este STIP nos arrojó el mejor modelo, el cual nos pudo haber eliminado algunas variables. Aquí observamos el modelo que mejor se ajusta. Cuando se utiliza la variable x1, que es edad en años, se da una disminución de menos 0.2119 en la variable de respuesta, que es el consumo de oxígeno. Cuando se utiliza la variable x2, que es tiempo, también se da una disminución, pero de menos 2.79 en el consumo de oxígeno. Cuando se utiliza la variable x3, la tasa, que es tasa del pulso final, se da una disminución de menos 0.3377. Y cuando se utiliza la variable 4, que es tasa del pulso durante la carrera, se da un aumento de 0.2538 en la variable de respuesta. Así quedó el modelo con las variables que mejor se ajustaban. Aquí tenemos el gráfico de la independencia. Podemos observar que no existe un patrón o tendencia en los puntos observados en la gráfica, por lo que se puede decir que los errores son independientes, ya que hay bastante dispersión en los datos. Como el p-valor es de 0.3175 mayor al alfa 0.05, se puede decir que no se encontró evidencia estadística suficiente para rechazar H sub 0, es decir, los errores son independientes. Esta es la gráfica del histograma. Se puede observar que el histograma se asemeja bastante a la campana de Gauss, es decir, que existe una distribución normal de los datos. En el gráfico de Cuckoo-Plot, los puntos están bastante acercados a la línea de tendencia. Se separa un poco en esta parte superior, pero los errores siguen una distribución normal. En el gráfico de la densidad vemos que la curva de la densidad de los errores es parecida a la densidad empírica de los datos, es decir, los errores siguen una distribución normal. Bueno, el p-valor de la normalidad es de 0.9989, mayor al alfa 0.05. No se encontró evidencia estadística suficiente para rechazar H sub 0, es decir, los errores siguen una distribución normal. La gráfica de la homoselasticidad, aquí podemos decir que los puntos se encuentran bastante dispersos o que la nube de puntos está bastante dispersa, es decir, las variables son homogéneas o son constantes. Como el p-valor es de 0.3394, mayor al alfa
del 0.05 no se encontró evidencia estadística suficiente para rechazar h sub 0, es decir, los errores tienen varianzas constantes. Bueno, aquí tenemos que el r cuadrado ajustado es de 0.82. La medida de calidad de este modelo de regresión es del 0.82, es decir, el modelo ajustado explica el 82% de la variabilidad de los datos. Prueba de hipótesis general. H sub 0 igual a b sub 1 igual b sub 2 igual b sub 3 igual b sub 4. Todos los parámetros entre ellos son iguales. H sub 1 igual a b sub j diferente de 0. Al menos un parámetro es diferente de 0. Bueno, aquí tenemos que el p-valor es de 4.27 6 por e a la menos 0,9, menor al alfa del 0.05, es decir, se encontró evidencia estadística suficiente para rechazar h sub 0, es decir, al menos un parámetro es diferente de 0, o sea que en el modelo existen variables que influyen significativamente a la variable de respuesta. Prueba de hipótesis individuales. Son las mismas hipótesis. Estas, h sub 0 igual a b sub 1 igual b sub 2 igual b sub 3 igual b sub 4, y todos los parámetros entre ellos son iguales a 0, y h sub 1 igual a b sub j diferente de 0, al menos un parámetro es diferente de 0. Bueno, edad en años tiene un valor de 0.05. Como el p-valor de edad en años es 0.05 mayor al alfa, que es de 0.05, no se encontró evidencia estadística para rechazar h sub 0. Es decir, esta variable no es significativa, o sea que se debe eliminar porque es diferente de 0. Tiempo. Como el p-valor es de 1.65 por e a la menos 0,7 menor al alfa 0.05, es decir, es igual a 0. O sea que se encontró evidencia estadística para rechazar h sub 0. Es decir, no eliminamos esta variable porque afecta significativamente a la variable de respuesta. Consumo, tasa del pulso final. Como el p-valor es de 0.0118 menor al alfa 0.05, podemos decir que es igual a 0. Por lo tanto, se encontró evidencia estadística suficiente para rechazar h sub 0. Es decir, no eliminamos esta variable porque afecta significativamente a la variable de respuesta. Y por último, tasa del pulso durante la carrera. Como el p-valor es 0.0806 mayor al alfa 0.05, podemos ver que es diferente de 0, por lo tanto se puede decir que no se encontró evidencia estadística suficiente para rechazar h sub 0. Esta variable debe eliminarse porque no afecta significativamente a la variable de respuesta. Ahora utilizaremos el modelo en donde vamos a estimar el valor de la variable de respuesta mediante unos datos. Dice, en la fisiología del deporte, una medición objetiva de la condición física es el consumo de oxígeno en volumen por unidad de peso corporal por unidad de tiempo. Se busca modelar el consumo de oxígeno contra las variables edad en años,
42, tiempo en correr 1.5 millas, 9.44, tasa del pulso al final de la carrera 170 y tasa máxima del pulso durante la carrera 180. Aquí tenemos los datos que me dieron en el modelo original y acá los reemplacé las variables por el número que inventé y este es el resultado final. Este es el resultado de la estimación del consumo de oxígeno.